detrás. Hay otras intenciones. ¿No? ¿No se puede? Bueno, algo pasó ahí. O lo bajaron. Puede ser. Pero, a ver, ¿la democracia está en riesgo? Sí. ¿La institucionalidad está en riesgo? Claramente que sí. Entonces, para que nos expliquen a ver qué acciones se están tomando adelante o que se están llevando adelante, digamos, desde distintas organizaciones políticas, sociales y culturales, tenemos que hablar con gente que haya tomado esta posta y que eh, haya tomado una acción. Entonces, recurrimos a quienes tienen, a quienes son actores principales en esto, ¿no? Por eso vamos a establecer una comunicación con Sebastián Macucho, que es abogado y que está llevando adelante una, digamos, una reunión, por así decirlo, ¿no? Primero fue una reunión y ahora se constituyeron como una red de abogados en defensa del Estado de Derecho, así se dice. Y presentaron un amparo, que es la nulidad del decreto 383 del 2025, en donde mi ley le otorga amplias facultades a la Policía Federal. Entonces, esta es la agenda que no te están mostrando ni te van a mostrar. Así que vamos a hablar con él, vamos a hablar con Sebastián Macucho, a ver si me está escuchando. ¿Cómo estás, Sebastián? Moisés Solorza te saluda desde Radio Más en Río Grande, Tierra del Fuego. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Moisés? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Un placer, un gusto estar acá charlando con ustedes. Decime si se ve bien, con algunos temitas de conexión de internet, Sí, ahí te pero estamos viendo estoy bien. esperando. Bien, hay una colega que también iba a venir o que iba a participar. Ahora en un ratito seguramente se va a conectar también, que es la doctora Marisa Rodríguez. Bueno, si querés, Sí, claro. estaba atentamente escuchando lo que vos contabas. Primero, explicar un poquitito qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que pensamos, Ajá, o cómo nos juntamos básicamente. dale. Yo formo parte de un colectivo de profesionales que, bueno, de la ciudad de Ushuaia en este caso, pero en realidad es de la provincia de Tierra del Fuego, que ahí está la doctora Rodríguez. Ajá. ¿Qué La tal? doctora Buenas Marisa tardes. Rodríguez. Mucho gusto. ¿Cómo le va, Hola, doctora? Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, doctora? Un gusto tenerla con nosotros también. Así que súmese a esta conversación que ahí estaba arrancando Sebastián, perdón, para que podamos charlar entre los tres, si le parece, de cómo se conforma, digamos, esta asociación de abogados en defensa del Estado de Derecho. Perfecto. Bueno, esto se inicia ante el avasallamiento de la normativa, del orden jurídico, que es lo que está haciendo este gobierno, Ajá, porque si bien se amparan en el decreto 70, que tendría que ya haber sido rechazado en la Cámara de Diputados, ya fue rechazado en el Senado y todavía falta el rechazo en la Cámara. Sumado a ellos también se dictó la ley de bases que ajá, le otorga facultades extraordinarias al presidente de la Nación. Este decreto que tuvo vigencia, estas atribuciones que terminaron el 8 de julio pasado, sí, fue aprovechado también en los últimos días para poder hacer modificaciones de manera, o sea, contraria al orden jurídico. O sea, los que totalmente. modifican leyes es el Congreso, no es el presidente. La facultad extraordinaria que tiene el presidente era, inclusive el decreto, la ley de bases establece que va a tener competencias para actuar con facultades extraordinarias en materias que no son penales, ni de organización, ni de cambiar una ley de funcionamiento de un poder, de una policía. Exactamente. Es clara, la ley de base dice que las facultades del presidente extraordinarias Ujú, son para atender materias administrativas, económicas, financieras y energéticas. totalmente. Sumado a ello, Ujú, la Constitución Nacional, cuando regula el tema este de los DNU,
el presidente lo debe hacer en situaciones extraordinarias, de emergencia, de que el Congreso esté en receso y bueno, con fundamento en estas facultades, los días anteriores a que terminara el plazo de la vigencia de las facultades, dicta este decreto que hemos nosotros presentado un amparo para que se lo declare inválido, se lo nulifique, el presidente deslinda la facultad, una facultad legislativa, a la misma ministra de Seguridad, que es la que va a implementar todas aquellas normas para que los agentes federales de la Policía Federal tengan otras facultades que no son las que prevé la ley del funcionamiento de la Policía Federal. Exacto, si usted me permite ahí, tenemos tiempo, así que vamos a desarrollarlo en profundidad porque es un tema importantísimo y que pone en riesgo las garantías constitucionales, individuales inclusive, porque le da ahí, como usted bien decía, y ustedes corríjanme, para que hagamos esta ida y vuelta, digamos, entre nosotros y llevarlo lo más al llano posible, porque habilita a la Policía Federal a realizar, entre otras cosas, el ciberpatrullaje en redes sociales, abiertas, sin orden judicial, y que en la ley orgánica de la Policía Federal está vigente desde 1958 y se altera, digamos, a condición, dándole facultades al ciberpatrullaje, digamos, de una manera un poco por decreto, y en donde, digamos, estos anexos que establecen como misión principal la Policía Federal Argentina, que es la prevención, la detección, investigaciones y demás, le da estos espacios públicos, le da la posibilidad a que se haga inteligencia interna, inclusive, en los espacios públicos digitales, en las plataformas que todos y todas claramente utilizamos. Esto es un espionaje interno, cuestión que está prohibida por la Constitución, esto es una persecución ideológica que claramente tiene un direccionamiento político y que pone en riesgo, insisto, estas garantías constitucionales. ¿Voy bien por ahí o me equivoco? Perfecto. Sí, perfecto. Un segundito, justo, Mabel, que vos entraste, estaba contando de cómo y por qué nos juntamos y por qué conformamos, que me parece que es el inicio de esto, porque tiene que ver con todo esto. Sí. ¿Cómo nos formamos? Bueno, como te contaba al principio, somos un grupo de profesionales, en este caso abogados y abogadas, porque está abierto a distintas profesiones, que como bien decía Mabel, nos vimos, en realidad nos sentimos, como estamos charlando entre ustedes, preocupados por este avance del gobierno nacional en cuanto a la intromisión en derechos y garantías fundamentales, básicamente. Esta intromisión del gobierno nacional, nosotros la receptamos y entre nosotros empezamos a hablar, y ahí es donde tuvimos el primer acto de resistencia. Digo, el gobierno lo que busca hacer muchas veces con estos actos que viene llevando adelante es desalentar la organización social en sus distintas esferas y en sus distintas etapas, ¿no? Bueno, nosotros ante este acto decidimos, entre los colegas y colegas, hablando, preocupados por esto, hacer lo contrario, organizarnos, juntarnos. La primera reunión que tuvimos, la tuvimos en el Quincho de Judiciales, allá en Ushuaia. Todos pudimos llegar al mismo diagnóstico, que realmente considerábamos grave el avance del gobierno nacional y el retroceso en materia de derechos y garantías a los ciudadanos, ¿no? Totalmente. Hay un avance en supuestas libertades y, que no son tales, son para las grandes potencias económicas, ya tiene que ver con otra coyuntura, y un gran retroceso relacionado con los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos. O sea, desalentar todo tipo de organización y todo tipo de protesta, la persecución política como herramienta, y a partir de eso profundizar el modelo de persecución política a las distintas organizaciones. Como vimos, el mecanismo más importante que tiene el gobierno es la represión a través de las fuerzas de seguridad. Cada una de las manifestaciones vimos cómo avanza el gobierno nacional en esta materia, y quiere hacerlo en cuestiones que tienen que ver con legislar, ir más allá y no solamente violentarlas de hecho físicamente, sino también jurídicamente. Bien. Nosotros, por eso, como colectivo de abogados, lo primero que hicimos... Te preguntaba esto. Lo primero que hicimos fue juntarnos, termino con esto. Dale. Juntarnos, decidir consolidar una red de profesionales. Nuestra herramienta es la jurídica,
decidimos poner la herramienta jurídica al servicio de la sociedad, en este caso, para pensar y repensar qué podíamos hacer ante este avasallamiento. Sí. Y en ese pensar, primero, evaluar qué es lo que estaba sucediendo y segundo, cuáles eran las vías para poder frenar de alguna manera. Como nosotros, hay muchas organizaciones en el país que están pensando este tipo de cuestiones. Nosotros, lo primero que vimos, entre muchas otras cosas, fue este decreto, el 383 del 25, que es el que le otorga facultades extraordinarias a la policía. Y esto quiero hacer hincapié en esto, facultades extraordinarias en cuestiones que dentro del pacto social que nosotros teníamos establecido, Sí, había cuestiones que parecía que ya no teníamos que salir a discutirlas, que no totalmente. teníamos que hablar nunca más. Un Digo, retroceso enorme, claro. detenciones sin autorización judicial, yo pensé que era, la verdad, a esta altura de mi vida pensé que era algo que no teníamos que discutir, porque ya le habíamos dicho nunca más. Digo, ya muchas veces se dijo nunca más este tipo de práctica. Totalmente. Y evidentemente, lamentablemente, hoy toca de nuevo volver a salir a discutir cosas que ya teníamos antes. Por eso Desde es el importantísimo derecho este contacto. eh, y les cuento a los oyentes, a los que están por FM, a los que están por YouTube, que estamos hablando con la Asociación de Abogados, esta red de abogados en defensa del Estado de Derecho, que cuestiona y que presentó un amparo solicitando la nulidad del DNU 383/25 que le otorga, entre otras facultades a la Policía Federal, la inadecuada regulación, como dijo el CELS, esto no lo digo yo, no es opinión, sino que el CELS dice que la inadecuada regulación de la detención por averiguación de antecedentes sin orden judicial por un lapso de 10 horas es una figura heredada de la vieja ley orgánica, pero derogada tácitamente por el nuevo Código Procesal Penal Federal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a ver, ustedes me ayudarán a que lo repensemos. Digamos, todo lo que sucedió en la dictadura tiene un sesgo realmente grave en este DNU que ustedes están cuestionando y que tiene que tener una resolución porque es un recurso de amparo en donde la justicia debe expedirse. ¿Cuándo vence? Tengo entendido que vence mañana el plazo para poder expedirse la justicia. Y la pregunta es, ¿ustedes lo presentaron en el orden federal, en el juzgado federal de primera instancia de la ciudad de Río Grande o en otra localidad? En Ushuaia, en En el Ushuaia. Juzgado Federal de Ok. Ushuaia. Ok, juzgado federal Ushuaia. Ok. ¿Y cuándo lo tiene que resolver la justicia? ¿Cuántos días tiene Seba? No me acuerdo. Porque es un Tiene que amparo resolver rápido, todo. una vía rápida. El gran inconveniente, no inconveniente, sino lo que tenemos adelante es la feria judicial, Ok. que comienza a partir del 21 en los juzgados federales. Pero más allá de esto, por más que no se resuelva, nosotros seguramente vamos a pedir que se habilite la feria para resolverlo. Exactamente. Si no, nosotros creemos que sí, porque la acción la presentamos. ¿Qué día la presentamos? La semana pasada, pero no sé si jueves, viernes. Se dio vista a la Fiscalía para resolver la cuestión que tiene que ver con la competencia. Bien. Con la competencia y con la medida cautelar que nosotros pedimos. Lo que nosotros pedimos cautelarmente es que se suspendan los efectos del decreto. Sí. Claro, tiene como fondo que se declare la nulidad absoluta e insaneable de este decreto por violentar principios y garantías constitucionales, el principio del derecho al federalismo, porque otra de las cosas que no hablamos es que le permite a la Policía Federal avanzar sobre cuestiones, le permite a la Policía Federal intervenir en las provincias sin autorización de las provincias o sin coordinarlo. Hay una ley de seguridad interior que establece que la Policía Federal forma parte del sistema federal de defensa interior, y por ende, para intervenir en una provincia existe todo un protocolo, y eso es una ley. Sí, claro. No se puede violentar con un decreto. Si querés después, hablamos más en profundidad por qué nosotros, hay cuestiones formales y sustanciales que viola este decreto, constitucionales. Sí, sí. Si querés, podemos... Sí, claro. Yo no quiero ser muy técnico porque quiero que quede claro. No, por eso te decía que hagamos esta ida y vuelta, porque está buenísimo para poder traducirlo en la cotidianeidad, ¿no? De decir estos recursos técnicos que a veces los abogados, y que son necesarios, está claro, pero sí claramente darle un mensaje a la sociedad de que
lo más llano posible, poder decirle, mirá, que a través de un decreto te están violando las garantías constitucionales y vos simplemente por estar en las redes y formar parte, por tener opinión política, te pueden hacer espionaje, te pueden perseguir y te pueden encarcelar. Sí, Si esa es la finalidad. que esta es la finalidad para poder llevar adelante este plan, digamos, sistemático de persecución política a todos aquellos que opinemos distinto, o por cuestiones político-partidarias, o por cuestiones religiosas, digamos, vaya a saber cuál es el objetivo de esta gente, pero que esto está claramente violando y vulnerando garantías constitucionales y me preocupa que esto un poco, cuando hablábamos por WhatsApp, te decía que nos preocupa que no forme parte de la agenda cotidiana esta preocupación de la clase política que ahora en octubre va a tener una propuesta electoral. Me parece grave que no forme parte, Sebastián, en la agenda cotidiana, porque esto debiera ser, digamos, tapa de los diarios, ¿no? De todos los periodos, porque las garantías constitucionales nos rigen a todos, inclusive a los periodistas que son dueños de estos propios medios, que pueden ser perseguidos, aleccionados o puestos en prisión simplemente por opinar distinto. Es así, ¿no? Es así, está perfecto, sí, es así. Esto es terrible. Violando, digo, a través de decretos. Sí. Sí, no, sí, Sebastián. No, a través de decretos del presidente, que no tiene capacidad para hacerlo, legislando sobre cuestiones que están por demás de claras y protegidas a nivel constitucional. Vos citabas muy bien al CELS, Moisés, pero digo, la Corte Interamericana tiene fallos que hablan de esto. Totalmente. Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, digo, nos llenamos la boca sino hablando de constitucionalismo, de la república, de lo que fuere, de la defensa de los derechos. Tal cual. Cuando vamos al llano a ver los derechos realmente y la república y la constitución de la república, es lo que nos preocupa. Esto es lo que nos preocupa a nosotros. Tal cual. O sea, que discursivamente decimos una cosa y cuando vamos al accionar violentamos todo. Y te voy a hacer más concreto en esto. Sí, claro. Para graficarlo. Cuando no nos gusta lo que resuelve el Congreso, somos tan republicanos, digo, este grupo político es tan republicano que cuando sale una votación que no nos gusta en el Congreso, salen los operadores políticos a decir que hay que dinamitar el Congreso, hay que bombardear el Congreso. Exactamente. Digo, o sea, es un doble discurso preocupante. No, y un lenguaje. Porque por un lado, sí, estamos intentando defender la República. Entonces, ¿cuál es la República? La República que nosotros queremos, no la República que quieren. no, claro, porque para la lógica libertaria, digamos, el aleccionamiento político, cuando no les gusta el proceso democrático, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, estas leyes que se votaron, por ejemplo, para ampliar derechos a los jubilados, para poner en emergencia el Garrahan y la salud, con el desastre y la tragedia que vive el hospital más importante, el hospital pediátrico más importante del país, cuando no les gusta que el periodismo haga periodismo, te infunde un mensaje de odio, un lenguaje de odio, con una política realmente represiva y regresiva en términos constitucionales y de derechos en el país, que este decreto pone ahora, digamos, le da herramientas para que lo que los escribas del gobierno te dicen por las redes sociales y te llevan adelante digamos, una política realmente nefasta, tenga ahora una herramienta de eleccionamiento avalada por el propio gobierno. A eso me preocupa. ¿Esto es así? Sí, es correcto. Esto no sé cuánto tiempo más va a seguir hasta que los legisladores arbitren los medios. Tienen que rechazar urgente el decreto del DNU 70, que fue la base de la ley que se aprobó en el año 2024 en julio, la ley de bases. Bueno, por eso le decíamos a Pablo Blanco y a nosotros, perdón, esto nos hacemos cargo, nosotros me hago cargo yo, porque nosotros, como se llama el programa, no somos neutrales. Y cuando advertimos todo este tipo de atropellos que significaba el DNU 70-2023 y que recomendamos a la clase política fueguina no acompañar como sí lo hicieron, y digo, Pauli, Garramuño y Pablo Blanco, y con el armado de los escribas, digo,
de los medios de comunicación a nivel nacional, decíamos que esto iba a pasar. Bueno, a 1 año y medio de haber promulgado la ley de bases y el DNU 70, estos atropellos, yo no escuché que hayan pedido disculpas al pueblo fueguino por darle estas facultades especiales para que el gobierno nacional haga espionaje interno, que dicte un DNU que avasalla derechos y garantías constitucionales en nuestra provincia. Por eso es imprescindible hablar con ustedes para que nos puedan explicar si es necesario o no que también esta clase política se haga eco de estos amparos y que promuevan en definitiva este discurso a nivel nacional en el Congreso y que repudien claramente que esto no es posible en un Estado democrático como el que vivimos en el país y que se pone en serio riesgo la democracia. ¿Está bien Por supuesto. ir por ahí? Sí, Sí. está bien. Sí, sí, no tenemos que dejar que avance más este gobierno en la violación a la Constitución Nacional, porque en realidad este gobierno tiene legitimidad de origen, pero a esta altura ya se le podemos decir que es ilegítimo, porque hay personas que están muriendo como consecuencia de las decisiones del Poder Ejecutivo. Hay niños, hay ancianos, hay discapacitados, personas con enfermedades terminales que les están haciendo la vida un infierno en la última Tal cual. etapa. Que hay que ser malos, hay que ser muy malos para hacer lo que le están haciendo a los enfermos de cáncer, a los chicos, a las personas con discapacidad. A los Lo que jubilados. hacen con los comedores comunitarios. Es terrible esto, a mí lo que me preocupa es que haya ciudadanos, que haya argentinos que aún crean que esto está bien y que hay que respaldarlo a Milei, ¿no? Totalmente. Pero bueno, así estamos. Yo Sí, Sebastián. lo que considero respecto de esto es, Sí. políticamente, digo, por supuesto que instar a la clase política a que tenga mínimo un poco de empatía, un poco Ajá. de visión social por los que la están pasando mal, y a nuestros vecinos, vecinas, ciudadanos, ciudadanas, Sí. que se comprometan muchas veces. Digo, lo que nosotros hemos hecho, yo sé que son momentos difíciles para comprometerse. Sí. Porque si vas a una marcha te gastean y te dan palo como respuesta al hambre. Lo vemos en la marcha de los jubilados todos Sí. los miércoles, o cualquier Tal cual. manifestación que intente hacerse. Te reprimen, te meten preso, como la concejala de Quilmes, por hacer una manifestación, un Ahí scratch, está. lo que fuere, terminan presa. Hablemos también del sistema judicial, de la reforma que nos debemos dentro del Poder Judicial, y esto hay que hacernos cargo. Los juristas, los políticos, digo, tenemos que pensar en un país federal y en un país en serio. Para eso hay que tomar decisiones que son importantes y hay que poner en agenda temas que son importantes. Tal cual. Y poner en la agenda de la gente, digo, no en la agenda política, digo, porque muchos podemos pensar en un montón de situaciones y debatir ideas, pero digo, hay que ponerlo en la agenda de la gente, porque lo que sucede en la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un tema que hay que ponerlo en la agenda. Totalmente. ¿Cómo hay que modificar la Corte o cómo tiene que integrarse la Corte? Es un tema que a la gente parecería no importarle, pero que la gravedad que eso sucede, o sea, el lineamiento que una Corte puede dar respecto a las acciones judiciales, que es el último reparo que tiene el sistema democrático, que es el que determina la constitucionalidad o no de las normas, es el que pone un freno, hace un control de constitucionalidad de las normas. Sí. Es importantísimo, digo, y eso hay que plantearlo, porque no puede ser que hoy en día la Corte esté constituida como esté constituida, no se amplíe, tenga una mirada con una visión que sabemos para dónde va. Digo, son temas que hay que pensar. Y a la ciudadanía en sí mismo involucrarse. Digo, nosotros nos involucramos como red de abogados, y esta acción judicial en concreto, para hablar en concreto, Sí. nosotros nos convocamos como red, de hecho somos una red de hecho, estamos trabajando en la personería jurídica para constituirla formalmente, Bien. pero nos acompañan fundaciones de la sociedad civil, digo. La construcción, ante este intento de disciplinamiento y de avanzar para que la gente no se organice, nosotros tenemos que combatir eso con más organización. Por eso, desde la red de abogados convocamos a los colectivos sociales que sientan vulnerados sus derechos, que sepan que desde el fin del mundo, desde Tierra del Fuego, desde Ushuaia, desde Río Grande, pero desde Tierra del Fuego, desde Tolwyn, desde Tierra del Fuego, hay una red de abogados y abogadas que hemos decidido constituirnos para defender los derechos de los colectivos vulnerables. Totalmente. Defender la Constitución, porque digo, lo que avanza este gobierno es sobre los derechos de las clases más vulnerables. Entonces, Bueno, por eso hemos sí. decidido, sí. No, te seguía en esta lógica porque pareciera ser de que
cuando se habla de un sector, de una parte de la justicia, y uno aquí pretende, ¿no?, una justicia con jueces probos y con jueces que realmente tengan esta mirada de respeto frente a lo más sagrado que tiene nuestra democracia, que es la Constitución Nacional, y ese apego a la normativa, ¿no?, que establece allí con pactos, digamos, con pactos internacionales que garanticen justamente, ¿no?, estos derechos individuales y colectivos. Pareciera ser que este gobierno, bueno, tal como sucedió con la causa vialidad y el encarcelamiento, con todo ese proceso viciado de irregularidades que promovió Javier Iguacel, después terminan pagándole a estos funcionarios que reavivan causas como la causa vialidad, que ya había sido juzgada en primera instancia en Río Gallegos, en Santa Cruz, vuelven al poder político, del poder político se establece con la justicia y a través de los medios este lawfare o este entramado político, mediático y judicial que avanza después sobre garantías constitucionales que hoy nos tienen en la cotidianeidad, que cree el fueguino, la fueguina, que tiene Twitter, Instagram, que no le va a pasar nada y que puede caer preso por un comentario hacia un político que le caiga mal a través de una herramienta como es el ciberpatrullaje, con la Policía Federal que te puede golpear la puerta de tu casa para meterte preso sin En una orden cualquier provincia, judicial. eso es lo que decía. Te quiero aclarar una cosita más por las dudas porque nos Sí, perdemos y está relacionada y nosotros lo estamos, digo, hace poquito se sí, relacionó, se reglamentó la ley nacional que tiene que ver con los informantes, con lo que tiene que ver con el ciberpatrullaje exacto, y con todo esto. La ley nacional, que era del año 2016, que habla de ¿cómo se llaman? Los agentes encubiertos. exacto. Hasta permite generar identidad a agentes de la policía o de las fuerzas de seguridad en el Registro Nacional de las Personas, crearle una documentación de una personalidad. Digo, todo eso, para mí, no puede ser por decreto o reglamentándolo, más allá que hay una ley nacional sancionada en el año 2016 Sí, por la misma ministra que está hoy, digo, ella refrenda todo eso. Y digo, tiene que tener una serie de controles, digo, porque si no me parece claro, preocupante que una persona pueda tener más allá de que sea, hay que aceptar los mecanismos y eso tiene que ser pensado dentro de los mecanismos constitucionales y mínimamente tiene que tener una revisión por quienes son los encargados de representar a la sociedad, que es el Congreso de la Nación. Son tal cual. nuestros legisladores Claro, nacionales que tienen que... claro, con este, Sí, perdón. Sí, no, está bien, con este anexo sustraen todas esas facultades que estaban supervisadas por una comisión del Congreso solamente al arbitrio de la ministra de Seguridad. bueno, ya Ella es sabemos la lo que que va. es la ministra de Seguridad, ¿no? Que tiene sus espaldas, digamos, todavía un juicio que está en Ushuaia por la desaparición forzosa y muerte, seguida de muerte de Santiago Maldonado, por ejemplo, el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel en una protesta de un pueblo originario en la provincia de Río Negro y que gasea, golpea y reprime a los jubilados todos los miércoles. Estamos hablando de que esta mujer tiene estas facultades y que depende de ella el arbitrio, si se me permite la expresión, de poder ciberpatrullarte, te digo a vos, te hablo a vos, Causas, porque van a con, hacer eso, van a ¿no? armar causas. Y armarte causas, claramente, ¿no? Porque no creo que sea a través de, digamos, es tarde, como pasó en el encarcelamiento de estos dirigentes políticos, 5 mujeres que fueron detenidas sin una orden judicial. Sí, es para eso. La finalidad es acallar a nivel nacional, o sea, que la Policía Federal pueda golpearte la puerta aquí en Ushuaia y decirte está detenido por lo que publicó en Twitter. Claro. Eso es lo que persiguen, acallar y amedrentar, asustar. Llevarte preso, amedrentar, aleccionarte. Sí. Así es. Así que esperemos que salga bien. Salga bien el amparo. A ver, Nosotros, contame cómo está el amparo, en qué proceso está, a ver, cuéntenos un poquito, tenemos un montón de preguntas acá en el chat, así que está buenísimo. Los que están en YouTube, les cuento que estamos hablando con la Red de Abogados en Defensa del Estado de Derecho, que presentó un amparo para que el Estado Nacional no te ciberpatrulle, que no te fije en tus redes sociales a ver si
lo puteas o no a Milei o a alguno de sus funcionarios para que no te meta preso. Esto, digamos, solamente- llevándolo al llano, ¿no? ¿Es así? Así No es. solamente eso, digo, voy a ponerlo gráficamente y Sí, después te dejo mover la palabra. A ver, para que no te detengan sin orden judicial. Digo, vamos a darlo por gravedad. Para que no te detengan sin orden judicial. Claro. Una de las cosas, mi amparo. claro, claro. Para que no te puedan meterse en las redes sociales sin orden judicial. Voy a recalcar Para que siempre no sin orden sepa- judicial, como todo es sin orden judicial. Para que no te puedan requisar el vehículo sin orden judicial. Bien. Para que la Policía Federal no pueda meterse en cualquier provincia sin coordinar con la provincia. Claro. La Federal venga a cualquier provincia y haga sin consultar o coordinar con la función. Para eso es lo que Hay una música que se está filtrando por ahí, no sé de quién Sí, no. será. Ahí está, ahí los Ahí escuchamos está. bien. Sí, estaba abierto Twitter. Ah, tenés tu red Sí, abierta. Ah, no era un sí. problema acá, porque acá los chicos estaban. No importa, no pasa nada. No sé si soy yo en realidad, Ok, pero bueno. bueno, ahí se fue. Sí, retomamos ahí, digamos. Gravísimo esto que acaban de contar. Para que no te lleven en cana, para que no te revisen el auto, para que coordine la Policía Federal con las policías provinciales y las justicias de ambas competencias, el Estado de Derecho está corriendo riesgo hoy también en Tierra del Fuego, porque si alguien pensaba que esto es solamente para Buenos Aires, Claro. si alguien pensaba que esto es simplemente para apalear a los jubilados, perseguir periodistas, meter en cana a políticos opositores, no, te puede tocar a vos en tu casa, a vos que estás escuchando por FM, y si no estás viendo en YouTube, les pido que vengan a YouTube porque estamos con los dos abogados, un abogado y una abogada, Sebastián, y tu nombre era, discúlpame, Mabel. Mabel, Rodríguez. este, que presentaron un amparo para frenar esta barbaridad jurídica, esta aberración política que le permite que le está permitiendo también una clase política. Y la clase política de Tierra del Fuego no está tocando este tema. Me preocupa muchísimo que, si ustedes, cuéntenos, por ahí me equivoco, han recibido apoyo tanto de la justicia fueguina como de la clase política fueguina para llevar adelante este amparo. ¿Es así? Cuéntenos. Sebastián, ahí al respecto, no sé qué podemos decir de eso. Dentro de la fundación, una de las fundaciones que Sí, nos apoyan dentro de esta acción judicial, una de las integrantes de la fundación que se sí, puso a disposición y forma parte de la red es la legisladora Victoria Woto. bien, Así que ella ok, está acompañando todas las acciones de cerca, todas las acciones judiciales, porque forma parte, digo, nos ofreció la personería jurídica porque como nosotros como red y colectivo de abogados no teníamos la personería jurídica todavía, bien. ella comprometida con esto nos aportó la personería jurídica de la fundación y todo lo que necesitemos. Mirá qué bien. Sabemos que tenemos legisladores, que son muchos abogados, concejales, que muchos de ellos son abogados, y muchos políticos o gente que se dedica a la política, que son abogados. Me parece que tendría que haber digamos, una preocupación colectiva, y veo que solamente en este caso Victoria Woto se acercó de manera personal, y todo el resto del arco político lo vamos a ir convocando para ver si están al tanto de esto, porque por ahí no lo saben. Bueno, ahora pueden ver, no somos neutrales, le vamos a facilitar esta información para ver cómo se va desarrollando esto. Sebastián, ¿vos creés que es imprescindible también el apoyo de organizaciones civiles, políticas, sociales y culturales a esta iniciativa? ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, para sumarnos a este amparo? Bien, este amparo es una acción colectiva, Bien, para arrancar. Las acciones colectivas tienen como fundamento básicamente esto, que la sociedad civil, digo, defender derechos, garantías constitucionales vulnerados a determinados colectivos sociales. Cuando sucedió lo de Vialidad, que otros colegas de otro sector del país presentaron un amparo, que son la Asociación de Trabajadores de Vialidad Nacional, presentaron un amparo ante la Justicia Federal de San Martín en Buenos Aires y concedieron una medida cautelar para frenar la acción del Estado en la el cierre de Vialidad Nacional. Esto fue Exactamente. hace algunas horas atrás nada más, esto que vos estás contando. Le cuento a los oyentes que Sí. se frenó de alguna manera por 6 meses, que es el tiempo que le dio la justicia, de acuerdo a este amparo que bien nombra Sebastián, para que
se suspenda la acción que el Estado estaba llevando en el cierre de Vialidad Nacional. Tan importante como eso. Es así, Sebastián. Sí, nosotros hace poquito estuvimos en la TV pública hablando sobre esto y convocamos a las fuerzas de la sociedad, las organizaciones civiles que se vean vulneradas. Digo, no es una cuestión dialéctica, no es algo que se queda en lo discursivo, sino es una herramienta, la jurídica, la que ponemos a disposición de la sociedad para que aquellas personas que se sienten vulnerados en estos derechos sientan que tienen un grupo de abogados y abogadas. Digo, es mucho trabajo iniciar acciones colectivas, sí. Realmente es mucho trabajo, porque son demandas complejas, generalmente son contra o estudios grandes o contra el Estado, y requieren mucho trabajo. Ahora, nosotros hemos decidido como colectivo de abogados y abogadas comprometidos con la defensa del Estado de Derecho, y más podría decirte con la defensa del Estado de Derecho social, es lo que más se está atacando hoy en día, vincularnos con este tipo de causas y estar del lado de la gente. Por eso convocamos a los colectivos y a las asociaciones civiles que se sientan vulnerados en sus derechos constitucionales a formar parte de esto. ¿Cómo pueden hacerlo? Y contactándose con nosotros. Tenemos un Instagram que ahora después te lo paso, si querés, es Dale. de abogados y abogadas en defensa del Estado de Derecho. Nos escriben ahí, evaluaremos, nos juntaremos. Digo, cuanto más las causas colectivas, cuanto más representación tienen a la hora de accionar, mejor. ¿Por qué? Porque le mostramos al Poder Judicial o al sistema judicial que los que vamos a reclamar somos gran parte de la sociedad. Entonces, aquellas asociaciones que tienen personería jurídica, digamos, que son asociaciones civiles constituidas, digo, asociaciones civiles y también asociaciones sindicales, asociaciones de trabajo, digo, estos compañeros que metieron la demanda, que lograron la cautelar con respecto a vialidad, es una asociación de trabajadores. Asociaciones de trabajadores. Ahí se nos cortó un poquito la conexión con Sebastián. Ahí está. En accidentes de tránsito. Bien. Seguramente ven vulnerados sus derechos porque trabajan para mejorar las cuestiones que tienen que ver con el tránsito. Y esto es un retroceso. Entonces, aquellos que ven vulnerados esos derechos, que vean en nosotros una herramienta para accionar en derechos colectivos. Cuando se pueda accionar, ¿no? Habrá veces que podremos accionar y lo veamos viable para hacerlo. Habrá otras veces que podremos presentar apoyos o pedir informes a distintos organismos del Estado. Digo, las herramientas son muchas. Debería ser que la justicia sería el último paso, o accionar o tener este tipo de acciones después el último paso. Y hay muchas más herramientas. Pero bueno, la idea es siempre tener un sustento por lo menos para organizar esto. Claro, por eso decía, ¿no? Y hablábamos de esto de la permanente, por ejemplo, ¿no? Que esto al ciudadano común, al vecino común, esto que a veces se dice y se habla de la judicialización de la política y de las medidas que se toman, digamos, y que afectan al colectivo de todo un país, no puede quedar simplemente en la retórica del discurso dominante. Me parece que las asociaciones de derechos humanos en Tierra del Fuego se han llevado a demandas colectivas, por ejemplo, contra los tarifazos. Ahora me parece que también es necesario e imprescindible, a mi modo de verlo, que la política se ponga los pantalones largos para que esto no siga avanzando. Me parece que hay discusiones que se pueden dar y cada uno puede tener los matices que son naturales. Ahora, hay cuestiones en las que no se pueden hacer los tontos, por no decir una grosería, cuando están en riesgo las garantías constitucionales de nuestra sociedad. Y la política no está a la altura, como digo, salvo las honrosas excepciones como Victoria Boto, que se haga lo distraído mirando para otro lado, no vaya a hacer cosa que se enoje el presidente de la nación y no mande fondos, me parece. O sea, ¿por qué la política no reacciona frente a estas cuestiones? ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes? Y yo creo que está un poco, la institucionalidad está muy, muy degradada en la Argentina. Este es un proceso que, si bien hay situaciones que vienen de atrás, el gran armador de este deterioro fue Mauricio Macri. Claro. Y bueno, después vino Milei para terminar la tarea, pero hay una crisis de representatividad y también hay un desmejoramiento de las instituciones. Totalmente. Fundamentalmente también el Poder Judicial Federal, hay un sector que es funcional al poder económico.
Totalmente, porque Por digo, supuesto ¿no? que Sí, esto se produce en Buenos Aires, o sea, todo lo que tiene que ver las cuestiones o las causas más importantes se gestan en Buenos Aires y ahí está muy aceitado por parte del poder económico o sea, para garantizarse la impunidad con jueces afines, ¿no? totalmente, Sí, porque sí, claro, digo, ¿cómo? mientras se promueven reformas, así que yo creo, y esto es una opinión, ¿no? Simplemente, no hay que tener miedo a las reformas ni constitucionales ni reformas de la justicia. No hay que tener miedo a las reformas siempre y cuando sean para seguir otorgando Estoy de acuerdo. derechos. Todas las reformas son bienvenidas en función de que la sociedad, digamos, eleve la calidad institucional y de sus entes, por decirlo de alguna manera, y sus tres poderes. Esa división de poderes que parece que permanentemente está inmiscuyéndose sobre otro y que nadie le pone un freno. Entonces, me parece que ahí es donde claramente nosotros, humildemente desde acá, le agradecemos que ustedes nos cuenten de que corremos riesgos todos aquellos que podemos opinar desde un micrófono mientras Milei infunde un discurso de odio, mientras dice que no se odia lo suficiente a los periodistas. Ahora, ese odio hoy tiene una herramienta que es una persecución en las redes sociales, desde los jóvenes hasta los más adultos, y que puede ir desde los jueces, políticos, comerciantes y todas las asociaciones civiles que piense que el gobierno está equivocado. Y eso es gravísimo. Por eso insisto en esto eh, y que nos puedan dejar estos contactos porque me parece que asociaciones o centros de derechos humanos deben acompañarlos en este reclamo. Hay un principio básico en Sí, materia de derechos humanos, que es el principio de no regresión, de no regresividad en el derecho y sobre todo en función de los derechos humanos. sí, Que quiere decir que el Estado no puede garantizar más derechos, pero no volver atrás los derechos que ya están consagrados. exacto. Por ende, por eso digo que es tan notoria, nosotros esperamos que entre hoy y mañana se resuelva esta medida cautelar que solicitamos, que es Ujú. evidente y notorio. Para hablar un poquitito de la acción judicial, y Sí, después claro. quiero seguir otros dos o tres temas, hay una de las cuestiones que por ahí explicaba muy bien Mabel hoy, pero la voy a resaltar. El artículo 76 le permite delegar al Congreso de la Nación facultades legislativas al Ejecutivo Sí, en tres cuestiones, que sea de administración o emergencia pública, esa es una, suponte la ley de bases declara la emergencia pública, la dos que sea por un plazo determinado, y sí, la tres que sea dentro de las condiciones o bases que establece la ley que lo delega, bien, ¿no? En este caso la ley base. La ley base cuando habla de emergencia pública, habla de emergencia en materia, hoy lo explicaba bien Mabel, energética, administrativa, financiera, nunca habla de materia penal ni de modificación de leyes penales, menos de garantías que están prohibidas. bien. Y después el artículo 99, esto yo sé que no tendría que hacerlo porque es muy técnico, pero para saber a dónde estamos parados en la Constitución Sí, sí, Nacional, claro, claro, para claro. que vean lo evidente que es la vulneración. El artículo 99, inciso 3 de la Constitución, que habla de las potestades del presidente de la Nación, Sí, le dice que le está prohibido la potestad legislativa, o sea, legislar, sancionar leyes, como sería el caso de este decreto. sí, Ahora, le dice que en caso de que sea un decreto de necesidad y urgencia, le está prohibido totalmente, bajo pena de nulidad insalvable, que es lo que nosotros pedimos, sí, legislar. En materia de partidos políticos es obvio, ¿no? Es evidente, pero sí, claro. en materia de partidos políticos, tributario y en materia penal, que es lo que Exacto. nosotros consideramos que es esto. Esto es encubierto una reforma penal. Por ende, le está prohibido, bajo pena de nulidad. Por eso la justicia no puede mirar para otro lado, porque es evidente, palmaria la violación de la Constitución Tal del cual. Este. Eso es para que tomemos ya de movida. Después, fundamento tenemos, digo, la demanda tiene 30 páginas. O sea, fundamentos tenemos un montón, fallos de la Corte hay un montón, de la Corte Interamericana hay un montón. Los citamos todos en la demanda, si quieren la compartimos. Sí, por favor, te iba a Pública, pedir eso, sí, claro. ya es un documento público y lo compartimos, pero más allá de eso, lo importante es quedarnos con este mensaje. El Sí, gobierno, ningún gobierno, ni este, ni el que viene, ni el anterior, puede legislar en materia de derecho penal, ni derecho tributario, ni partidos políticos. Porque no te pueden meter impuestos, el presidente no te puede meter impuestos porque sí, porque eso tiene que salir por el Congreso. ¿Por tal cual. qué? Porque el Congreso es el que representa al pueblo. Y si el Congreso es quien representa al pueblo, tiene que salir de él una ley que restrinja derechos. En materia penal lo mismo. ¿Por qué? Si te van a restringir un derecho humano, básico y fundante del Estado de Derecho, como es la libertad, mínimamente, primero le está prohibido el presidente, y segundo,
hay que respetar un montón de parámetros internacionales y debería ser el Congreso quien debería modificar eso, no el presidente por un decreto. En materia de partidos políticos, y porque si te metes con los partidos políticos te metes con la representatividad. Por eso la Constitución no están participando. Y esto es algo que, por más que resulte engorroso, hay que hablarlo con la gente, porque la gente defiende una supuesta libertad, y esa supuesta libertad viola flagrantemente la Constitución Nacional y las libertades más básicas. Esa es la línea discursiva, digamos, libertaria, con lógica inversa, ¿no? Mientras te propone la libertad desde lo discursivo, desde los hechos concretos te persiguen y te están queriendo aleccionar, ¿no? El gobierno nacional. Sí. La música está buena igual, ¿eh? Digo, no está sonando música fea. Desde acá. El gobierno nacional maneja tan hábilmente para llegar a una elección, pero tan cínicamente el doble discurso, lo que hablábamos hoy de bombardear el arco de redes que tiene el gobierno para difundir sus cosas, digo. Sí, claro, desde el Gordodán hasta los escribas del gobierno como Alejandro Fantino, que te mete miedo cada vez que hay una votación en el Congreso. A eso te referís, digamos, ahí. Paro de vuelta. A ver si podemos desde aquí bajarte Ahí está, ahí se cortó de vuelta. O sea, hay una intervención acá ahí. Quiero hacer otra cita a otro fallo judicial reciente, Sí. que lo leí anoche. Digo, el gobierno, igual que el presidente, se escuda en este doble discurso en las redes sociales y quiere hacer una disociación en lo que él dice como presidente a lo que él dice en sus redes personales. Totalmente. Ahora, en un fallo reciente, en el caso de Ian, el chiquito, creo que recordamos todos, este pequeño que tiene una discapacidad, que fue insultado por el presidente de la Nación y tratado de cuca, bueno, todo lo que hacen, y el presidente de la Nación dijo que había sido desde sus redes personales que lo había dicho. Ahora, totalmente, hay un fallo judicial que dice que el presidente de la Nación, tanto como los insultos que le propinó a un niño de 12 años con un problema de autismo, que es militante de esa causa, y entre otras cosas, por ejemplo, cuando el presidente de la Nación le dice a Jonathan Viale, otro escriba de los medios de comunicación del Grupo Clarín, que él actúa, por un lado, como persona, sacándose de encima la investidura presidencial, por ejemplo, para estafar a gente en el caso Libra, de la misma forma que agrede a un niño de 12 años a través de las redes sociales. Hoy la justicia, a través de un fallo, le ha dicho que él, en todo momento, en todo lugar, en tiempo y espacio, es el presidente de la nación de todos los argentinos. Pareciera una obviedad, pero la verdad que parece más una estupidez jurídica que algo razonable y sensato. Perdón la expresión, pero me parece que es tan básico como eso. El presidente no puede desprenderse de su investidura presidencial y no puede, primero, agredir a un niño de 12 años porque no le gusta lo que dice, y por otro lado, no puede estafar gente en nombre del pueblo argentino con la investidura presidencial, y eso es gravísimo. Y ustedes lo están diciendo aquí abiertamente porque no tan solo avanzan sobre eso, sino que hay una clara intención de amedrentamiento social. Sí, estamos en tiempos de posverdad, o sea, se miente todo el tiempo y lo hace este gobierno con total impunidad. Porque dicen una cosa y hablan de la libertad, pero no, o sea, cada vez hay menos libertad. Es solo totalmente la libertad para hacer cualquier cosa por parte de una élite. Todos los demás estamos siendo sojuzgados, perjudicados y desmejorándose nuestras condiciones de vida con ese falso eslogan de viva la libertad. ¿Qué libertad? No, estábamos mucho mejor antes. También ellos, y están bien los que están los pocos que siguen haciendo negocios con el Estado, ¿no? Hay que decir todo. Negocios, sí, terribles negocios con el Estado. Por eso, agradeciéndoles, nosotros tenemos aquí a disposición de ustedes, porque esto es un medio de comunicación, o nosotros no somos neutrales, ¿no? Los que creemos que hay que ponerle fin a todo este modelo político, económico, social y cultural que avanza sobre garantías constitucionales, que avanza sobre derechos colectivos, que avanza sobre nuestros abuelos, que le quita derechos a los niños, que le quita medicamentos de los jubilados, debe tener
a nuestro entender, debe tener un freno, y ese freno es a través del voto popular, que es, creo yo, algo más importante que un papelito puesto en una urna, y esto debe entenderlo el pueblo fueguino, el pueblo argentino, porque si no va a estar en riesgo la democracia en su conjunto para nosotros y para nuestra posteridad, si esto genera precedentes y antecedentes tan graves como los que estamos viendo. ¿Ustedes creen que, para terminar, le pido una breve reflexión y agradeciéndoles a cada uno de cómo nos podemos comunicar, cómo podemos contactarnos con estas redes para que todas aquellas organizaciones se sumen y que cuenten con nosotros para lo que ustedes crean imprescindible divulgar? Perfecto, nos parece fantástico lo que nos ofreces. Bueno, Sebastián, por ahora tenemos Instagram, ¿no? Sí. O el Instagram personal nuestro o el de las Bien. redes. Yo lo dejo a disposición. Cualquier consulta. La red de abogados tiene un Instagram que es Red de Abogados y Abogadas en Defensa del Estado de Derecho, de Ok. Ushuaia, o de Tierra del Fuego. Y, Ahí lo estamos mostrando en el grafo aquí por perfecto, YouTube, así que bien. ahí está. De hecho, hemos sacado algunos Bien. comunicados y demás. Lo que yo digo es tratar de convocar a la Sí, reflexión, porque todo lo que están haciendo por decreto, creo conveniente recalcar en lo que vos estabas diciendo, y por eso es importante poner énfasis en este tipo de cuestiones, por eso te agradecemos el espacio para discutir este tipo de cuestiones. no, por Todo favor. lo que viene sucediendo por decreto, y que nosotros tenemos alguna posibilidad de accionar judicialmente como última ratio, como última forma, Sí, porque debería ser en la política la que resuelve estas cosas, totalmente, no la totalmente, justicia. totalmente. Digo, esto que se está haciendo por decreto, si no políticamente la ciudadanía, si no vemos para dónde va esto, lo van a poder hacer por leyes, porque digo, el voto no es solamente ir a votar, como vos decías, es más que meter un papelito en una urna. Genera mayorías en el Congreso, Tal cual, mayoría en el Consejo, y todo esto que se hace por tal cual. decreto, se hace por decreto porque no se puede hacer por ley. Ahora, si habilitamos a que se haga por ley, realmente vamos a estar en problemas. Vamos a estar en muchos. Totalmente. Sí, Por muchos eso, problemas. nada, Hay que estoy, votar, estoy azorado con todo lo que están contando ustedes. Estoy preocupado, muy preocupado. Vamos a seguir dándole difusión a esto, si me permiten ustedes, tanto Sebastián como Mabel, para que podamos, y esto queda en YouTube, yo les pido que este material lo vamos a acercar, vamos a intentar difundirlo por nuestras redes, por nuestros canales, pero también le vamos a acercar a todos los políticos que vengan esta preocupación que ustedes, y si me permitís, si me compartís la denuncia, también Sí. a diputados y senadores y hasta el propio gobernador, porque me parece que no se pueden seguir haciéndolo distraídos, y no nos podemos seguir haciéndolo distraídos porque tenemos una elección ahora en curso y no se puede legitimar este tipo de políticas regresivas, represivas, que le pueden imponer una nueva mayoría en el Congreso Nacional, y convalidar esto sería una tragedia no tan solo jurídica, sino social. Se ¿Comparten este consolida la pensamiento? tragedia. Sí, Tal cual. fantástico. Agradecerte, Moisés, la verdad, realmente el espacio, la cordialidad, agradecer a la gente por estar del otro lado escuchando, y a disposición para lo que necesiten. Por ahí estuvo Dale. un poco mezclado porque creo que hablamos de varias cosas, la verdad que la realidad nos atraviesa. Por ahí era hablar de la acción esta, pero hay tantas cosas que vienen sucediendo que no podés hablar de una sin otra, pues no es algo desordenado, sino que es algo concatenado que tiene un fin. Necesario. Es necesario. Es necesario debatirlo, es necesario exponerlo, es necesario divulgarlo. Por eso cuenten con nosotros. Esto no va a quedar acá. Se los prometo, los voy a molestar permanentemente, porque me parece que es gravísimo y necesitamos divulgarlo. Así que cuenten con nosotros nuevamente. Los despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y aquí en Radio Más, en la FM 104.9, a través de las redes sociales, te voy a estar pasando los cortos, les voy a estar pasando el material, y vamos a estar poniendo en el graph permanentemente en toda nuestra programación los números de contactos y las redes de ustedes, para que todas aquellas asociaciones que quieran acompañar esto, bueno, tengan un espacio como ustedes bien lo están brindando, y me parece fantástica la organización, porque como dijo alguien poco conocido por muchos, solo la organización vence al tiempo, y esta es una forma más de comunicarnos y de organizarnos. Así que, Sebastián, muchísimas gracias. Mabel, muchísimas gracias también por la comunicación. Gracias a vos.
Gracias ustedes, ¿eh? a Un Mario placer. también. Chao. Muchas gracias. Bye. Bueno, wow. Más allá de que se disparaba ahí en alguna compu el sonido, es tremendo lo que está pasando, ¿eh? Impresionante. Eh, vamos, esto no queda acá, porque la verdad es que, che, me estarán espiando te estarán espiando a vos el celular. De acuerdo a lo que dice el decreto, sí, y que te habilitaron el ciberpatrullaje. O capaz que la música. Ah, mirá. Es buena esa, ¿eh? Me dicen de aquí de la producción, si no está todavía Mabel y Sebastián escuchando, que probablemente las interferencias hayan sido por parte de los servicios de espionaje y de inteligencia que estamos teniendo también en Tierra del Fuego. Le vamos a preguntar, che, vamos a investigar un poquito más y le vamos a preguntar a la justicia a ver qué opina de todo esto, digamos, a los actores jurídicos que tenemos en nuestra provincia. ¿No? Porque por ahí no se enteraron que Patricia Bullrich nos está espiando y puede que hayamos tenido interferencias de estas características. Es grave, pero es grave en serio esto. Yo no sé cómo no forma parte de la agenda. Mira, te recomiendo, mirate las redes sociales y mirá a vos que nos estás viendo por YouTube y a los que están siguiéndonos por FM. Vamos a ir a una pequeña pausa que nos quedan 6 minutitos de programa para mostrarte la última cosita del programa. No te muevas, no te vayas. Enseguida volvemos. Danos esta pausita y enseguida retornamos con vos. Dale. Radio Más, 104.9. Bueno, volvimos ya para despedirnos de nuestro programa con información de último momento. Otro revés judicial para Javier Milei, tal como nos contaba Sebastián y Mabel, de la red de abogados que nace en Tierra del Fuego, en Ushuaia más precisamente, y que, bueno, parece que va a tener una organización, y esto, me olvidé esto, a Sebastián después le voy a preguntar por internet si pretenden conformar también una red federal. Estaría buenísimo, ¿no? Se lo vamos a tirar como idea desde acá, una red federal de abogados en defensa del Estado de Derecho. ¿Te gusta el nombre? Está bueno, ¿no? Una red federal
de abogados, abogadas. Ahí se lo vamos a poner a Sebastián ahí en un mensajito. Pero el revés judicial de último momento para el gobierno de Javier Milei es que se suspendió la disolución de Vialidad Nacional. La justicia suspendió la intención del gobierno nacional para suspender, para cerrar Vialidad Nacional. Así que esta es información de último momento y que el gobierno espero que entienda que no es el camino por ahí, ¿no? Insisto, la justicia federal le dio curso a un amparo y suspendió el decreto de Milei que disuelve Vialidad. Esto también tiene consecuencias en Tierra del Fuego, así que, bueno, vamos a ver cómo sigue este culebrón de decretos de espionaje a través de las redes sociales que la Libertad Avanza te está proponiendo como forma de gobierno. Así que si vos los votaste, amigo o amiga, pensalo antes de octubre, porque después puede ser demasiado tarde, tanto para vos como para tu familia, ¿eh? Ojo, no creas que esto es algo político partidario y que porque nosotros somos cucas o mandriles, como te dice Fantino o algunos escribas del gobierno, ¿eh? Esto te está tocando a vos y pueden espiarte tanto a vos como a tus pibes, ¿eh? Los pibes que están con las redes sociales tengan presente lo que dijo esta red de abogados. La justicia, el Estado Nacional habilitó a la Policía Federal para que te investigue y te vea en las redes sociales y te puede meter en cana sin intervención judicial. Entonces, si un día vos estás durmiendo y te va a buscar la Policía Federal porque puteaste a Milei o a alguien que no le gustó, podés ir preso. Literal, ¿eh? Así que vamos a continuar con esto. Nos despedimos. Hasta mañana, si Dios quiere. La puesta en el aire.